Hace 50 años se decía que la inteligencia artificial era cualquier sistema capaz de realizar tareas propias del ser humano. Ahora ya tenemos otra gente muy importante, que es Microsoft más OpenAI, pero también tenemos otros buscadores nuevos que están surgiendo. ¿Qué otras formas podemos usar estos modelos de lenguaje grande en SEO? Bueno, pues yo soy Olga Ortega y, como ya ha dicho Luis, vengo a hablaros de inteligencia artificial aplicada a SEO, que parece que esto es algo nuevo, realmente es algo nuevo, ¿no? Que este último año pues ha dado un boom increíble, pero os quería comentar que realmente puede ser algo nuevo para nuestro trabajo como SEO, pero los buscadores como Google ya la llevan usando en sus buscadores desde hace mucho tiempo, ¿no? De hecho, aquí he hecho un par de esquemas para que entendáis lo que os quiero explicar. Cómo se usaba la IA en el SEO antes de este último año, 2022-2023, ¿no? Ya que, por un lado, estábamos los profesionales SEO, que hacíamos nuestro trabajo de una forma pues más manual, ¿no? Creábamos esa estrategia, ese contenido, esa optimización de la web, y todo ese trabajo pues lo enviamos al buscador que estaba funcionando ya con inteligencia artificial. De hecho, Google pues funciona con un modelo que se llama BERT, que utiliza inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo ha cambiado el panorama a día de hoy? Pues ahora la inteligencia artificial puede venir de los dos lados. Es decir, nosotros como profesionales SEO podemos usar esa IA generativa, ya sea de texto, de imágenes, de aplicaciones, para facilitarnos nuestro trabajo, ¿no? Para esa creación de estrategia, contenido, web, etcétera. Y todo ese trabajo hecho con IA o ayudado con la IA, lo enviaremos también al buscador de Google, o en este caso también de Bing, que está entrando en juego, que ya están usando inteligencia artificial en sus buscadores, ¿no? Y de hecho, por eso quería dividir esta charla en dos partes. Por un lado, quiero hablaros de cómo Google y otros buscadores usan la inteligencia artificial. Y en una segunda parte hablaremos de cómo nosotros, los profesionales SEO, podemos usar la inteligencia artificial en nuestro trabajo pues para ayudarnos en nuestras tareas y hacernos la vida más fácil, ¿no? Pero antes de eso, quería hacer una pequeña introducción porque, aunque se habla mucho de inteligencia artificial, mucha gente no entiende muy bien quiere decir exactamente esto de la IA, ¿no? Bueno, la inteligencia artificial es un concepto que está en evolución. ¿Por qué? Pues porque ya existía este término hace 50 años, pero con una denominación diferente, ¿no? Hace 50 años se decía que la inteligencia artificial era cualquier sistema capaz de realizar tareas propias del ser humano. Es decir, por ejemplo, memorizar datos o calcular. Evidentemente, eso a día de hoy, con todos los avances que ha habido, no se considera inteligencia artificial. Todos tenemos una calculadora en nuestro móvil y no la consideramos IA, ¿no? Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial a día de hoy? Pues cualquier sistema que tenga la capacidad de aprender de forma automática. O sea, lo que sería el aprendizaje automático, o dicho en inglés, machine learning. Y bueno, existen muchos tipos de implementaciones del machine learning, ¿no? Por un lado tenemos uno de los más conocidos, que es el aprendizaje supervisado, que es como, por ejemplo, se ha hecho IAs como ChatGPT, ¿no? Que es cogiendo un conjunto de datos muy grande, como puede ser toda la información que hay en Internet, y entrenando a esa IA pues para que sepa reproducir texto a través de todo el conjunto de datos que ya tiene, ¿no? Otro tipo de machine learning que existe es el no supervisado, el semisupervisado o el aprendizaje por refuerzo, que también se está aplicando mucho ahora. No vamos a entrar tampoco en materia a explicar qué es el machine learning, simplemente era dar una pequeña pincelada, ¿no? Y bueno, ¿cómo se llevan a cabo estos tipos de machine learning? Pues se desarrollan a través de diferentes técnicas. La más conocida son las redes neuronales. Seguro que muchos de vosotros habréis escuchado algún SEO importante decir que el algoritmo de Google o el algoritmo de YouTube no es realmente un algoritmo, sino que es una red neuronal. Y eso es verdad, es así. Como comentaba ya, Google está usando inteligencia artificial en su buscador desde hace mucho tiempo a través de estas redes neuronales, ¿no? ¿Qué son las redes neuronales? Pues de forma muy resumida, son como funciones matemáticas que se comparten información entre sí, como lo hacen las neuronas de nuestro cerebro, por eso se llaman redes neuronales. Y cuando estas redes neuronales tienen mucha información o tienen muchas capas, pues es lo que se conoce como aprendizaje profundo o deep learning, que son los modelos que tenemos a día de hoy. Los modelos de IA generativa se basan en deep learning. Y bueno, ahora que ya entendemos, aunque sea brevemente, qué es la inteligencia artificial, el machine learning y el deep learning, ahora sí, vamos a entrar en materia y vamos a ver cómo Google y otros buscadores están usando la inteligencia artificial. Bueno, últimamente se habla mucho de que Google se está quedando un poco atrás en todo este tema de inteligencia artificial.
Y nada más lejos de la realidad, ya que Google son los pioneros realmente en IA, porque en 2017 ellos inventaron un modelo de Deep Learning que son la tecnología Transformer. Y gracias a los Transformers son los que se ha podido crear todas las IA que conocemos a día de hoy. O sea, ChatGPT o GPT-3 o cualquier IA que veáis a día de hoy de texto, ¿no? Ya sea de empresas como OpenAI, Meta o la que sea, todas se basan en esta tecnología Transformer que viene de Google, ¿no? Entonces, realmente Google, aunque a veces no muestre tanto su tecnología, sí que la tienen y son los pioneros, ¿no? Y bueno, ¿cómo Google usa la inteligencia artificial en su buscador? En el buscador que nosotros usamos a diario en nuestro trabajo o como usuario. Pues mira, en 2018 Google anunció una red neuronal llamada BERT, que lo que hacía es comprender mejor las búsquedas de los usuarios a través del procesamiento del lenguaje natural, ¿vale? Bueno, la anunciaron en 2018 y la empezaron a implementar creo que en 2019. Y luego, de hecho, esta red neuronal BERT la han seguido actualizando en 2021. La actualizaron a MAM, que se supone que es 1000 veces más potente. Pero todo esto son inteligencia artificial dentro del buscador, ¿vale? ¿Cuál es el cambio de paradigma ahora para Google usando la inteligencia artificial? Pues muy recientemente, en este año 2023, de hecho hace solo un mes, Google anunció que iba a implementar un chatbot en su buscador, un chatbot llamado BART, ¿vale? ¿Y por qué Google hace este anuncio, no? Aunque todavía no lo ha implementado, pues Google hace este anuncio y hace como este cambio dentro de su buscador, o quiere hacer este cambio dentro de su buscador, porque se ve un poco forzado a lo que está... Un segundo. Isla, es mi perra. Google hace este cambio, ¿no?, de paradigma, o quiere hacer este cambio de paradigma implementando un chatbot en su buscador, el chatbot BART, presionado un poco por lo que están haciendo otras empresas en el mercado, como la asociación de OpenAI con Microsoft. Sabéis que Microsoft son los dueños del buscador Bing, ¿vale? Y anunciaron también hace solo un mes que iban a implementar, y de hecho lo han implementado, un chatbot dentro del buscador de Bing. Y ha sido además muy sonado y muy famoso. Entonces Google, un poco asustado o no, viendo lo que se viene, pues se han visto forzados también a sacar su propio chatbot llamado BART, ¿no? Y viendo todo este panorama, pues es lo que los medios han bautizado como la guerra de la IA y los buscadores, ¿no? Donde los principales protagonistas pues son Google contra Microsoft y OpenAI. Pero no son los únicos que están en esta guerra. De hecho, es interesante ver cómo el panorama está cambiando, ¿no? Y algo que antes era solo monopolio de Google, ¿no? El tema de buscadores, pues ahora ya tenemos otra gente muy importante, que es Microsoft más OpenAI, pero también tenemos otros buscadores nuevos que están surgiendo, que están usando inteligencia artificial. Y os lo he puesto aquí mediante un cuadrante para que veáis no solo los nuevos buscadores con IA que están surgiendo, sino de qué manera pueden llegar al usuario, ¿no? Porque mientras Google, el principal, pues tiene su propia web de buscador, que es google.com, y van a implementar su propio chatbot, que es BART, también los usuarios pueden acceder a ellos mediante su propio navegador, que es el navegador de Google Chrome. Y además tienen también Google su propio sistema operativo, que es Android, que es el que tenemos la mayoría de las personas instalado en nuestro teléfono móvil. Los únicos que podrían hacerle la competencia en este caso un poco sería Microsoft más OpenAI, porque sí que tienen un buscador que es Bing.com, tienen un chatbot ya implementado que es Bing Chat, que está usando esa tecnología de GPT-3, y los usuarios pueden acceder a él a través de su propio navegador, que es Microsoft Edge, y también a través de su propio sistema operativo Windows, que es el que tenemos todos instalados en nuestros ordenadores, ¿no? Bueno, así que se podría decir que esos dos son los principales, ¿no? Pero tenemos otros nuevos que creo que como profesionales del SEO, que nos dedicamos a posicionar en buscadores, pues debemos conocer, ¿no? Y tenemos a You, que es un buscador nuevo que está funcionando también con inteligencia artificial. Es un buscador como Google, ¿no? Que te dan unos resultados en formato SER, pero también, al igual que Bing, han implementado un chatbot, que es el YouChat, ¿no? ¿Cuál es el problema que tiene You? Que no tiene Google o Bing, pues que no tienen navegador propio ni sistema operativo propio. Es decir, que si quieres usar You, al fin y al cabo vas a usarlo a través del navegador de Chrome o a través de Firefox o de cualquier otro navegador, ¿no? Entonces, es más difícil que lleguen a los usuarios o que le puedan hacer una competencia, pero bueno, es algo nuevo y es importante mencionarlo, ¿no? Otro de esos nuevos buscadores con inteligencia artificial que han surgido es Neva, que además es interesante porque presenta un nuevo modelo de negocio,
tienen la versión básica y tienen una versión premium donde el usuario puede pagar y no tener anuncios. Y es algo que no se ha visto anteriormente, ¿no? No sabemos si esto es algo que realmente el usuario va a querer adaptar, ¿no? Si prefiere pagar y no tener anuncios, o estamos muy acostumbrados a buscar de forma gratuita, ¿no? Pero bueno, creo que también es interesante. Y Neva también tiene, aparte de su buscador, algo que no es un chatbot, por eso he puesto ahí Rich Snippet, porque realmente Neva, cuando tú haces una búsqueda, te da unos resultados en formato de SER, pero arriba te da un Rich Snippet con una respuesta generada por la IA, ¿no? No exactamente como lo hace Google, porque Google también nos da a veces cuando buscamos cosas Rich Snippets, pero los Rich Snippets de Google tienen información scrapeada de alguna web, mientras que el de Neva, la información que te da está generada por una IA, ¿no? Entonces tiene esas dos formas de usar la IA. Lo está usando en su red neuronal del buscador y en su Rich Snippet, donde genera una respuesta con IA. Neva sí que puede entrar un poco más en esta guerra, ya que sí que cuenta con un navegador propio, aunque muy desconocido a día de hoy, y por supuesto no tiene sistema operativo. Y por último, dentro de los buscadores, que no es exactamente un buscador, tenemos a Perplexity.ai. Y no es un buscador porque realmente es simplemente un chatbot, pero es un chatbot que sirve para buscar información, ¿no? O sea, tú entras en la web de Perplexity.ai y verás una búsqueda donde preguntas lo que sea y lo que quien te responde es la IA. Es como cuando le preguntamos a ChatGPT o le preguntamos a Bing Chat. No tiene ese listado de webs, pero sí que tiene sí que cuenta con las fuentes, ¿no? De dónde genera esa respuesta, ¿no? Y por supuesto no tiene ni navegador ni sistema operativo. Y por último, mencionar a Opera, que aunque no es un buscador, Opera es un navegador, pues también quiere entrar en este juego de los buscadores un poco, ya que han anunciado que van dentro de su navegador van a implementar un chatbot usando la tecnología de OpenAI, ¿no? La tecnología de ChatGPT, para que las personas que usan este navegador como navegador principal pues puedan realizar sus búsquedas a través de ChatGPT. Bueno, y ahora que ya conocemos un poquito cómo está el panorama de buscadores con inteligencia artificial, sí que vamos a pasar, bueno, perdón, se me ha olvidado mencionar que en esa guerra de buscadores parece que Google y Bing están liderando, pero no debemos olvidar que Google es la más importante. Y aquí tenemos un ejemplo en este gráfico en el que podemos ver cuáles son las 10 palabras más buscadas en el buscador de Bing. Y la palabra más buscada es Google, la segunda palabra más buscada es YouTube y la cuarta palabra más buscada es Gmail. Es decir, parece difícil que a día de hoy Bing le pueda hacer una competencia, ¿no? Porque las palabras que más se buscan en Bing son palabras relacionadas con la empresa Google, ¿no? O sea que, bueno, solo era un dato curioso, pero para que veamos que a día de hoy todavía Google sigue siendo el rey, ¿no? De los buscadores, aunque no sabemos qué puede pasar más adelante. Vale. Y ahora sí, vamos a pasar a la segunda parte, que es la que creo que más nos interesa como profesionales, y es cómo podemos nosotros usar la inteligencia artificial en nuestro trabajo como SEO, ¿no? Bueno, pues principalmente a través de la inteligencia artificial en texto, que es lo que se conoce como LLM, que son los modelos de lenguaje grande, ¿no? El más famoso, que ya conocéis todos, es ChatGPT. Bueno, ChatGPT es la herramienta, usa el modelo GPT 3.5 de la empresa OpenAI, y además creo que es el que mejor funciona y el más conocido, ha batido todos los récords de usuarios en muy poco tiempo. Y como dato curioso, para que veáis que OpenAI está apostando fuerte por esta herramienta, hace poco han adquirido el dominio ai.com por 11 millones de dólares y lo han redirigido a su herramienta de ChatGPT. Así que evidentemente ahora mismo en cuanto a IA generativa, sin duda es el que está liderando, ¿no? Pero no es el único y de hecho Google aquí no se queda atrás porque Google tiene sus propios también modelos de lenguaje grande. Por ejemplo, tiene a Lambda, que es una IA conversacional muy similar a ChatGPT. El problema es que no está todavía pública, se supone que lo van a hacer público a través de ese chatbot BART. Y también tiene a Palm, que es otro modelo de lenguaje grande, que sirve para generar no solo texto, sino para clasificar, traducir, resumir y realizar diferentes tareas relacionadas con el lenguaje, ¿no? Y además Google no solo tiene sus propios modelos de lenguaje, sino que los tentáculos de Google en el campo de la IA llegan a todas partes. ¿Por qué digo esto? Pues porque otras de las empresas más grandes en cuanto a modelos de lenguaje se refiere son Cloud de Anthropic, donde Google ha invertido recientemente 300 millones de dólares. Es decir, si finalmente
esta empresa despunta sobre ChatGPT, Google va a estar ahí. Y otra de las empresas, otro de los modelos de lenguaje grande es Sparrow, de la empresa inglesa DeepMind, donde Google ya hace años que tiene participación y está invirtiendo. Es decir, si tanto finalmente Cloud o Sparrow son los que dominan el mercado, Google va a estar ahí siempre, ¿no? Y bueno, otro de los modelos de lenguaje grande que han surgido recientemente es el de otra de las empresas tecnológicas más conocidas, que es Meta, ¿no? Facebook, que han sacado Llama. Y bueno, como dato curioso, decir que Llama al día siguiente de ser publicado se filtró en 4chan y en GitHub. Pero eso no es lo más curioso de la noticia. Lo más curioso de la noticia es que para acceder a utilizar Llama había que apuntarse en un formulario y adivináis de quién era el formulario, pues efectivamente de Google, esos Google Forms, ¿no? Que conocemos todos. O sea que hasta que de nuevo los tentáculos de Google están en todas partes, ¿no? Y bueno, por último, no son tan conocidos, pero creo que son interesantes mencionar. Son dos modelos de lenguaje grande que son open source. Por un lado tenemos a Bloom, que es creado por un consorcio de empresas entre las que está Hugging Face. De hecho, si queréis usarlo, tenéis una demo en la web de Hugging Face para usarlo. Y también tenemos Open Assistant, que es también un grupo de empresas colaborativas que están creando este modelo de lenguaje grande open source. Y que además, si os interesa ver cómo se entrenan estos modelos, podéis entrar en la web de Open Assistant y participar de ese entrenamiento, ¿sabes? Ayudar a entrenarlo respondiendo preguntas, planteando preguntas también, etcétera. Y bueno, ¿cómo podemos usar estos modelos de lenguaje grande en nuestro trabajo como SEO? Pues en primer lugar, como todos sabemos, pues para creación de contenido, ¿no? Para generar ideas y para redactar contenido. No solo en formato de artículos, sino también podemos pedirle que nos dé meta titles, que nos cree meta description, que nos redacte artículos. Si tenemos un e-commerce, podemos pedirle que nos dé descripciones de productos. Podemos también generar listados de preguntas y respuestas. Para la parte legal de nuestra web, podemos ayudarnos creando pues, políticas de cookies, de privacidad, etcétera. Y además, todo esto podemos pedirlo no solo que nos lo dé en formato texto, sino también podemos pedirle, por ejemplo, a una herramienta como ChatGPT, que nos lo dé en formato tabla. Un ejemplo, si queremos ideas de artículos para un blog sobre cosmética, pues podemos decirle que nos genere una tabla donde en la primera columna nos dé las ideas de artículos, en la segunda columna nos dé los meta titles que se apliquen a esas ideas, en la tercera las meta description que se aplican a esa idea, en la cuarta las 5 keywords destacadas de ese contenido, etcétera, ¿no? O sea, y tendríamos todo ordenado en una tabla con un montón de ideas, con todos los meta titles que se aplican, con todos los meta description que se aplican, etcétera. Pero además, estos modelos de lenguaje grande no solo se pueden usar para creación de contenido, sino que también se pueden usar para investigación, clasificación, análisis, etcétera, ¿no? ¿De qué forma? Pues mira, por ejemplo, para investigar keywords relacionadas con nuestra keyword principal o keyword long tails. Es decir, aunque ChatGPT no es una herramienta como Href o SEMrush, es decir, no nos van a dar los volúmenes de búsqueda ni el CPC, pero sí que al estar entrenada con toda esa información de Internet, podemos decirle que si nuestra palabra principal es, no sé, cosmética para mujer, pues que nos dé keyword relacionada y keyword long tail de esa keyword principal que nosotros tenemos. También podemos pedirle que nos clasifique un listado de keywords, ¿no? Por ejemplo, podemos darle un listado de keywords y decirle que nos la clasifique según la intención de búsqueda, si es informacional o transaccional. O para analizar la competencia, podríamos darle un contenido de nuestra competencia y pedirle a ChatGPT que nos enumere cuántas veces aparece una keyword en su contenido. Y entre otros muchos casos, ¿no? ¿Qué otras formas podemos usar estos modelos de lenguaje grande en SEO? Pues para generar esquemas, datos estructurados, para generar sitemap, para realizar análisis, por ejemplo, del EEAT, aunque no es un experto de Google, sí que podemos pedirle que actúe como tal y nos haga un análisis de un contenido nuestro en base al EEAT. También para ayudarnos con el link building, que aunque a día de hoy ChatGPT no cuenta con acceso a Internet del todo, en breve va a tenerlo. De hecho, bueno, ya se puede hacer que tenga acceso a Internet mediante extensiones. Entonces podríamos darle una URL y pedirle a ChatGPT que nos
genere otras, que nos diga otras URLs u otras webs con las que nosotros tendríamos cierta afinidad para hacer link building, incluso que nos enumere un listado de URLs por afinidad, por autoridad, etcétera. Y por último, también pues podemos usarlo pues para generar código, que no sea un uso exacto del SEO. Sí que es verdad que podemos crear pequeños scripts para ayudarnos en nuestras tareas como SEO o para crear pequeñas aplicaciones para el cliente, etcétera. Además, bueno, ¿cómo podemos hacer estos usos más sencillos? ¿No? Pues todo esto se hace mediante prompts. Los prompts son esas indicaciones que nosotros le damos a la IA. Y algunos truquillos para que esos prompts sean mejores son los que os enumero aquí. En primer lugar, es que hay que ser específico y darle cuanto más detalles mejor. Es decir, no vamos a crear, o sea, si queremos crear un artículo, no vale con decirle a ChatGPT, redáctame un artículo sobre cómo hidratar la piel. No, hay que darle los máximos detalles posibles. Hay que decirle, redáctame un artículo sobre cómo hidratar la piel con 1000 palabras, que tenga una introducción, un apartado de ventajas, un apartado de desventajas y una conclusión, que use un tono descriptivo o informativo o lo que sea, ¿no? Por eso también otro truco importante es pedirle el tono que queremos que nos responda. Si queremos que sea informal, serio, persuasivo, descriptivo, según el uso que queramos darle. Otro truco que funciona muy bien es darle un rol y un contexto. Es decir, por ejemplo, en el caso de que queríamos que nos analizara un contenido en base al EAT, pues podemos pedirle que actúe como un experto en Google. O si queremos crear contenido para un blog de recetas, pues podemos pedirle que actúe como un chef experto en cocina hindú o lo que sea, ¿no? Entonces, como que ChatGPT es muy buen actor y se mete en el papel y parece que da mejores resultados de esta manera, ¿no? Otro truco a la hora de crear nuestros prompts es separar ese contexto de las instrucciones que le damos. Es decir, si queremos crear un artículo una receta de cocina, pues en primer lugar le diremos que actúe como un chef experto hindú y en segundo lugar le diremos que redacte un artículo sobre el pollo al curry con tantas palabras, con tantos ingredientes, etcétera, etcétera, ¿no? Y como un último truquillo, pues esto se aplicaría más a contenidos más específicos y más detallados, en el que podemos decirle que piense paso a paso. Y así nos da una respuesta, digamos, más, que en vez de ser más genérica, va más paso a paso y es más específico y más técnico. Y bueno, otra de las cosas que podemos hacer para ayudarnos en nuestro trabajo como SEO es usar las extensiones, no solo las herramientas de IA o los modelos de IA, sino estas extensiones que cuentan con ello también. Tenemos algunas extensiones para ChatGPT que lo que hace es añadirle funcionalidades extras a ChatGPT. En primer lugar tenemos Web ChatGPT, que era la que os comentaba antes, que le daría acceso a Internet, porque como muchos sabrán, ChatGPT solo está entrenado con información hasta finales de 2021. Entonces, si queremos generar contenido de algo más reciente, pues con esta extensión podemos conectarnos a Internet, o sea, podemos conectar ChatGPT a Internet para que tenga esa información actualizada. Otra extensión interesante, sobre todo para nosotros los SEO, es una que se llama AIPRM, que lo que hace es darle a la herramienta de ChatGPT unas funcionalidades extras a nivel de SEO, ¿no? Por ejemplo, podemos pedirle que nos cree el listado de keywords, que nos haga artículos SEO optimizados, etcétera. Y la última, que me parece además muy interesante y he descubierto hace poquito, se llama Edit GPT, y lo que hace es que nos permite dentro de ChatGPT editar una parte de la respuesta. Es decir, seguro que hay veces que le habéis pedido algo a ChatGPT, os ha dado un texto y os ha parecido bien en el 80%, pero a lo mejor hay alguna frase o dos que no os terminan de gustar. Entonces, en vez de pedirle que lo genere todo de nuevo, pues le pedimos que edite solo ese fragmento que no nos gusta. Muy interesante porque hay veces que nos gusta una parte, pero la otra no, pues con esta extensión podemos hacerlo. Y luego aparte también tenemos otras extensiones de Chrome que utilizan el modelo GPT 3.5 aplicado a otros programas, ¿no? Por ejemplo, tenemos ChatGPT para Google. Esto lo que hace es que dentro de nuestro buscador de Google tenemos nuestra búsqueda normal del SERP, pero aparte también tendríamos la respuesta que nos daría ChatGPT, un poco para comparar, ¿no? Otro que sería un poco más del lado de Black Hat es la extensión Extract GPT, que sirve para scrapear datos de cualquier web. Y por último, uno que es muy interesante para los SEO
GPT para Sheet y Docs. Lo que hace esto es que podemos utilizar GPT en las hojas de Google Sheet o los documentos de Google Docs. Es decir, tú tienes una hoja de cálculo y ahí directamente puedes generar listados de keywords, o si quieres generar un artículo lo puedes generar directamente en la herramienta de Google Docs. Y bueno, ya para terminar, solo quería mencionar algunas de las noticias que han salido recientemente. De hecho, una fue la semana pasada, el 1 de marzo, y es que ChatGPT ha anunciado que ya está disponible su API, y esto nos permite pues usar esta herramienta de 10 veces más barata, y además nos da la posibilidad de construir aplicaciones. Es decir, igual que estamos viendo estas extensiones, ¿no?, que usan ChatGPT, pues nosotros mismos podríamos construir aplicaciones para nuestros clientes. Si tenemos un cliente que tiene una tienda y quiere crear un asistente para responder preguntas, pues podríamos hacerlo a través de la API de ChatGPT, por ejemplo. Y por último, mencionar el modelo Blip 2, que lo que hace es combinar IA de texto más IA de imágenes. Es decir, bueno, todos conoceréis las IA de imágenes más conocidas, que son DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion, que crean imágenes muy bonitas y que nos pueden servir para usarlas en nuestra web. Pero esto va un paso más allá porque combina las dos cosas, ¿no? ¿Y cómo podríamos utilizarlo en nuestro trabajo como SEO? Pues para pedirle descripciones de productos. Es decir, si tenemos un e-commerce, podemos darle una imagen. Ya termino. Y podemos darle una imagen y así Blip 2 nos va a dar una descripción de esa imagen o de ese producto. Y también pues para cualquier imagen que tengamos en nuestra web, pues para generar esos HAL, esas descripciones o lo que sea. Y bueno, por mi parte eso es todo y muchas gracias.